Es una bendición poder verles a todos después de un fin de semana de mucha bendición. Extrañaba yo estar acá arriba, pero la verdad es de que recibí mucha bendición el fin de semana pasado. Les manda saludos el pastor Raúl, también Rocío, su esposa, les mandan un fuerte abrazo a todos. Ya están de regreso allá en México y en unas cuantas semanas, empezando el año, regresan de nuevo a Londres a continuar allá con la misión. Así que bueno, les seguimos encargando de sus oraciones y ahí están los saludos de parte de ellos. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios. Vamos a retomar esta serie que hemos estado llevando desde hace ya algunas semanas, meses, más precisamente. Este es el tema número 22 de Hechos. De Hechos dije, no, primera de Corintios. Me regresé al año pasado, ¿verdad? Tema número 22 de la serie El orden de Dios en la iglesia, y el título es Amor, el vehículo para los dones. Vamos a tomar como base primera carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 8, y después nos vamos desde el 1 hasta el 13. Dice el versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El apóstol Pablo está abordando el tema de lo neumático. Déjenme hacer un repaso para retomar porque tuvimos una pausa. Dije que el apóstol Pablo está abordando un tema, el tema de lo neumático. ¿Qué es lo neumático? Es lo espiritual. Neuma es soplo, neumático es lo que tiene el aliento de Dios, lo que tiene la vida de Dios, lo espiritual. Por lo tanto, el capítulo 12 allí inició a tratar este asunto, específicamente acerca de los dones, los ministerios y las operaciones. Eso es lo espiritual. Está ese abanico de lo espiritual y abajo están los dones, los ministerios y las operaciones. Ya explicamos qué significan cada uno de estos cuando vimos el capítulo 12. Cada creyente recibe al Espíritu Santo en el momento en el que fue salvo. Eso es doctrina básica. Cuando recibimos al Espíritu Santo no es en una segunda experiencia de bendición, sino es en el momento en que creemos. Ahora, ¿hay segundas experiencias de bendición? Sí. Segundas, terceras, cuartas, quintas, y cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, así como estábamos hace rato en nuestro tiempo devocional, en la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo. Y es lo que dice Efesios. No estoy diciendo nada antibíblico. Recibimos al Espíritu Santo cuando creímos, pero cada vez que nosotros estamos en comunión con Dios, nos vamos llenando del Espíritu Santo, como dice Efesios. Así que hay segundas, terceras, cuartas, quintas experiencias, todas las necesarias para llenarnos del Espíritu Santo. Así que en el momento que recibimos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos al Espíritu Santo y con Él a sus dones. ¿Qué es un don? Todos entendemos lo que es un don. Un don es un regalo. Ya viene esta temporada en donde todos recibimos regalos, la mayoría, ¿verdad? Casi todos recibimos regalos y ya desde ahorita usted se está preguntando, ¿qué me vas a regalar, Jani? ¿Verdad? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? Bueno, eso es un don, es un regalo. Todos los creyentes, quienes tenemos el Espíritu Santo, por supuesto, tenemos por lo menos un don espiritual. Y en ese capítulo, quiero decir, en el 11, mencionó una lista de dones. Hay una lista también en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Vimos una lista en el capítulo anterior, pero en Romanos 12 también hay una lista de otros dones más. También en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, hay otra lista. Y basta con ver una sola de las listas, por ejemplo la de Corintios, primera de Corintios, para darnos cuenta la diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo. Hay dones de lenguas, dones de profecías, dones y una gran diversidad de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Y también en ese capítulo que vimos anteriormente, habló del propósito de esos regalos. ¿Con qué propósito Dios da regalos a los creyentes? Bueno, pues es para edificación de la iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar de colectividad, hablar de un grupo. Por tanto, los dones no son para provecho personal, sino para provecho de los demás. Es decir, como dijo Jesús, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Así que los dones, por supuesto, armonizan con lo dicho por Jesús y no son para provecho personal, sino para provecho de los demás en la iglesia. Y esto es tan importante que para ilustrarlo, Pablo utilizó una analogía del cuerpo humano, el cual funciona en unidad.
El cuerpo humano funciona en unidad, no en uniformidad, porque de hecho nuestras manos, aunque son iguales, aparentemente no son exactamente iguales, ¿verdad? Un dedo está para allá y el otro está para allá. Imagínate que yo tuviera dos manos exactamente iguales, o sea, con las dos así, estaría raro, ¿no? O sea, el cuerpo no es uniforme, está unido, funciona en unidad. El capítulo 12 termina así como las películas que ves, que ya sabes que va a haber segunda parte. Si has visto esas películas, llega al final de la película y dices, ay, va a haber segunda parte, ya de entrada lo sabes. Así terminó el capítulo 12. Dice el versículo 31, vamos a observar el versículo 31 del capítulo 12 para arrancar desde allí. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, paréntesis ahí, ¿cuáles serán los dones mejores? Si dijimos que el propósito de los dones es para edificar a la iglesia, los dones mejores entonces son los que contribuyen más a ese propósito, que es la edificación de la iglesia. Continúa Pablo y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y hoy vamos a ver cuál es ese camino más excelente. Este repaso que yo acabo de hacer era necesario ¿para qué? Para no desviarnos con el tema de este capítulo, en esta carta, en el capítulo 13. Este capítulo 13 de la primera carta de los Corintios es fascinante y es muy fácil desviarnos del tema o predicarlo o estudiarlo incluso así aislado. Pero recuerden que estamos viendo la primera carta a los Corintios, así que este tema del amor no va desvinculado de todo lo que anteriormente enseñó Pablo. Este tema del amor, de hecho, no va desvinculado con lo que acaba de hablar acerca de los dones. Capítulo 12 habló de los dones espirituales, capítulo 13 habla del amor, capítulo 14 continúa hablando de los dones. No es que hizo una pausa, es un solo discurso. Recuerda que no había capítulos ni versículos cuando se escribieron las cartas del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, los libros también. Así que yo mencioné las otras listas en donde se hablaba también de dones espirituales, tanto en Romanos como en Efesios. Ahorita las vamos a ver brevemente. Y cuando nosotros vemos la lista de Primera de Corintios, la de Romanos 12 y la de Efesios 4, podemos ver un cuadro mucho más amplio. Haz de cuenta que tienes tú un cuadro, una pintura, y estás enfocado nada más en una esquina o en una parte, en el centro. Pero cuando te haces para atrás, puedes ver el cuadro completo, puedes ver un cuadro amplio y completo. Y lo mismo ocurre cuando vemos las otras listas, estas listas de manifestaciones del Espíritu para los creyentes, a beneficio de los creyentes. Sin embargo, quiero decir algo y me escuche con mucha atención. Estas listas que vemos, tanto en Primera de Corintios, en Romanos y en Efesios, no son un límite. De hecho, a medida que las necesidades cambian, se presentan nuevas soluciones para esas necesidades. Es decir, vamos a suponer que estamos en Corinto, quiero decir, en donde se reunían en las casas. ¿Había necesidad de alguien quien acomodara los autos, por ejemplo? Pues no, porque no tenían autos, ¿verdad? Y si se reunían en una asamblea ya más grande, ¿allí habría necesidad? Tampoco, porque no tenían autos. Sin embargo, hoy en el siglo XXI, usted y cada uno de nosotros aquí en Houston, todos tenemos un auto. Hasta hay más autos que personas en las casas acá en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? De eso me he dado cuenta. Te das cuenta en los vecindarios, ¿no? Donde hay, sobre todo los hispanos, ¿no? Hay como 20 carros afuera de los driveways, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver como una necesidad que no había en ese tiempo. Así que, ¿qué vamos a hacer? No, ni modo, hay que se hagan bolas con el tema de los autos, que se acomoden como sea, porque en la Biblia no está el ministerio de los que estacionan los autos o de los que acomodan los autos. ¿Vemos acaso en la Biblia un ministerio de alabanza como tal? No, pero bueno, es algo que acostumbramos a hacer el día de hoy, y no porque no lo vemos así quiere decir que no lo vamos a hacer. Son necesidades que se van presentando de acuerdo al contexto cultural en el que estamos viviendo, y no violentan la palabra, así que bueno, lo hacemos. Por esto decía que esas listas no son un límite, es solamente un cuadro que nos muestra una diversidad de operaciones, de manifestaciones espirituales. Aunque hay diferencias en las listas, tanto de Primera de Corintios, Romanos y Efesios, hay algo que no cambia. Y quiero que lo vea conmigo en Romanos 12:6, porque esto sí es relevante. O sea, no es tan relevante. Esto que yo acabo de decir, a lo mejor alguien difiere y dice, pues yo no estoy de acuerdo. Ok, bueno, felicidades. Eso no es relevante. Así lo vemos aquí. No, porque en serio, hay iglesias en donde dicen, no, así como yo lo dije ahorita, así lo enseñan y lo creen y lo abrazan. No hay alabanza, porque no lo vemos en el Nuevo Testamento, así que pues ahí no hay nada. ¿No? O sea, igual y alguien canta por ahí un himno y ya está, pero guitarra no, olvídate, no, batería menos. Bueno, eso es irrelevante. Esto es lo que es relevante. Romanos 12:6, vamos a ver desde el 6 hasta el 10. ¿Ya lo tiene?
De manera que, teniendo diferentes dones, según que la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y esto es lo que sí es relevante. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Viste la lista? Algunos de estos dones que aparecen en esta lista no están en la de 1 de Corintios, pero sí, 1 de Corintios 12, después viene el 13, en donde habla del amor. Romanos 12, 6 habla de los dones, y en el 9 y 10 habla del amor otra vez. Ahora vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Aquí está hablando de personas que tienen dones, que tienen ministerios. Dice así, Efesios 4, 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí viene lo que es relevante. O sea, no que lo otro no lo sea, pero en cuanto a los dones. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. ¿Te fijas cómo en las tres listas que vemos siempre está al final el amor? O sea, es lo que le pone el boost al asunto, es el vehículo sobre el cual van los dones. Los dones espirituales van sobre un vehículo llamado amor. Un vehículo, mis hermanos, se transporta en un camino. De hecho, los aviones llevan un camino. O sea, tú dices, no van en una carretera, van en el aire, sí, pero llevan un trayecto trazado. Si tú has subido en vuelos, por ejemplo, internacionales, o un avión que va a un vuelo internacional o intercontinental, por decirlo así, casi todos traen una pantalla grande, o en la pantalla de cada asiento con un GPS, donde te va mostrando el trayecto del vuelo hacia donde tú vas, y te va mostrando por dónde vas pasando, ¿no? Y el piloto no puede decir, pues se me hace que me voy a desviar, así como luego uno dice, no, pues me voy a bajar aquí a McDonald's. No hace eso, sigue ese trayecto, es crucial, porque hay otros vuelos que van por ahí y el piloto tiene que ir exactamente por ese camino hacia su destino. Así que este amor o estos dones se transportan sobre el vehículo llamado amor y sobre el camino que también es el amor. Generalmente un vehículo nos lleva a un destino, es lo que acabo de decir. Eso es así. También es importante considerar el destino al que todos los creyentes vamos. ¿Para qué? Para poder hacer el uso apropiado de los dones que hemos recibido. Una pregunta, ¿qué tan importante es usar el vehículo correcto y el camino correcto hacia el destino del creyente? Sumamente importante. Esta respuesta es la que vamos a ir encontrando desde los primeros versículos. Dice el versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primero menciona las lenguas, ¿te fijas? Y dice lenguas humanas y lenguas angélicas. Hablando de lenguas humanas, idiomas que se hablan por todo el mundo, ¿no? Hay un hombre libanés llamado Ziad Youssef Fassah, quien afirma que puede hablar 59 idiomas. ¿Qué tal? No puedo yo ni con el español bien, con el inglés menos, ¿no? Imagínate, pero este hombre afirma poder hablar en 59 idiomas. De hecho, en una ocasión lo pusieron a prueba en un programa y le llevaron muchas personas que hablaban diferentes idiomas y él tenía que traducir lo que estaban diciendo, ¿no? Por ahí se causó la controversia, pero solo para atraer nuestra atención. 59 idiomas, lenguas humanas. Luego habla de lenguas angélicas. Bueno, estas pueden ser lenguas que no son conocidas por algún hombre.
hay muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, y estas lenguas angélicas pueden ser lenguas que no son conocidas por algún hombre, sino el lenguaje con el que se comunican los ángeles. Y hay quienes dicen, bueno, cada vez que un ángel se apareció, habló a los hombres en una lengua, en un idioma que los hombres podían entender, ¿cierto? Eso es así, todos estamos de acuerdo, porque imagínate, se para el ángel delante de José, por ejemplo, que ahora viene en la Navidad todo este tema, y le habla en el lenguaje de los ángeles, y José se queda así con la cara de ¿what? ¿No? ¿Qué dijo? No podría comunicar el mensaje. Pero sí hay un idioma, un lenguaje que entre los ángeles funciona, en el cual ellos se comunican. ¿Cuál será? Pues el lenguaje de ángel, ¿no? La idea principal de Pablo aquí no es tratar de explicar esto. O sea, quiero que tengamos bien claro que Pablo no está tratando de explicar las lenguas como un idioma o las lenguas como un lenguaje angelical. Él está tratando de demostrar esta idea principal de que si alguien poseyera todas estas habilidades de hablar más idiomas que este hombre Yusef, o hablar el lenguaje de los ángeles, pero no van esos idiomas, esos lenguajes sobre el camino del amor y en el vehículo del amor, son inútiles. Y lo que es peor, no solo inútil, sino molesto. Lo compara Pablo con un metal que resuena. ¿Qué tal cuando escuchas, por ejemplo, que cuando están trabajando y están golpeando con un martillo los metales, ¿no? ¿Verdad que no está muy bonito? No le llevaría serenata a tu esposa con eso, ¿verdad que no? Recuerdo que hace tiempo mi esposa y yo fuimos a unas vacaciones y dijimos, por fin, ¿no? Nuestros hijos estaban chicos y llegamos al hotel donde nos íbamos a quedar ella y yo, estábamos celebrando aniversario y empezamos muy tempranito a escuchar que al lado estaban construyendo otro hotel y los golpes, ¡paz, paz! Fue lo que nos despertó, ¿no? No fue para nada agradable eso, ¿no? Lo compara entonces con un metal así que resuena, que es molesto. Lo compara con un platillo que retiñe. La palabra en el original, para esta palabra, retiñe, transmite la idea de un grito de guerra, así fuerte, estridente. Un platillo es un címbalo, es a lo que se refiere aquí. Se puede utilizar de diversas maneras. Con algunas cosas que se llaman mallets o mazos, que es una baqueta que tiene una bolita arriba, entonces tú lo haces así sobre el platillo y da un efecto así como de... ¿Qué es para qué? Bueno, para hacer un efecto especial en la música. También los platillos, además de usarse con estos mallets, se pueden golpear con la baqueta completa y hacer un efecto más fuerte. Es para poner acentos en la música. Y aquí se refiere a este platillo que retiñe o címbalo que retiñe, se refiere a eso, al platillo siendo golpeado con la baqueta. Bueno, cuando ese platillo siendo golpeado por la baqueta acompaña una canción, se escucha bien. Es más, cuando no lo hay, como que se siente raro, porque te da como la transición del verso al coro o algo así, ¿no? Es para acentuar una parte de la canción. Pero así solo molesta. O sea, carece de musicalidad. El platillo así, pss, ¿qué es eso, no? Es molesto. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y ahora menciona varias cosas aquí, vamos a verlas. Menciona primero la profecía. Profecía hemos visto que es hablar de parte de Dios, así en un concepto sencillo. Profetizar es hablar de parte de Dios. Ahora mismo yo estoy hablando de parte de Dios. Cuando yo leo la Escritura, estoy simplemente diciendo lo que Dios ya dijo. Cuando yo interpreto lo que he leído, pues estoy hablando también de parte de Dios, siempre y cuando la interpretación pues armonice con el contexto general de la Biblia. Y nuevamente, la idea de Pablo aquí no es tratar de definir lo que es profecía, porque hay quienes también entran en controversia al respecto. No, que profecía es esto, pero no es esto y aquello, etc. Pero Pablo aquí no está tratando de definir lo que es profecía. Está tratando de comunicarnos esta idea principal que vamos a ver más adelante. Menciona también el entendimiento de misterios y de ciencia. Mis hermanos, no hay nadie, no existe absolutamente nadie quien pueda entender todos los misterios y toda la ciencia. O sea, no hay absolutamente nadie que hable todos los idiomas hacia la perfección. Y tampoco hay nadie quien entienda todos los misterios y toda la ciencia, aunque hay algunos que sí conocen mucho. No hay nadie quien hable todos los idiomas, pero hay algunos que sí hablan muchos idiomas. No hay quien entienda todos los misterios y toda la ciencia, pero sí hay quienes conocen mucho. Pablo mismo conocía muchísimo. ¿Usted qué cree? Es más, el apóstol Pedro dijo en una ocasión, o escribió en una ocasión,
El hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Hasta el apóstol Pedro se le hacía complicado. Esto está en 2 de Pedro 3:16. Hasta el mismo Pedro se le hacía complicado y decía, no, Pablo está grueso, en otras palabras, ¿no? También menciona la fe, menciona profecía, menciona ciencia, conocimiento de misterios y fe. Y se refiere a tener certeza, tener confianza o tener convicción de que Dios puede hacer algo poderoso. Eso es fe. Repito, fe es confianza, es certeza, es convicción de que Dios puede hacer algo poderoso. ¿Qué tan poderoso o qué tan grande es lo que Dios puede hacer? Piénselo. ¿Será Dios capaz de mover una montaña de un lado a otro? ¿Usted qué cree? Definitivamente que sí, es poderoso. La pregunta es, ¿y para qué? O sea, Dios no hace cosas sin sentido, ¿no? Sí, Dios hizo cosas poderosas, pero con un propósito. Ahora, no está limitado su poder a eso. Y alguien puede tener esa fe para decir, Dios es poderoso para mover una montaña de aquí para allá. Y algunos cantan ahí que la montaña se moverá y todo. Y luego, ¿para qué? ¿No? O sea, bueno, yo voy a mover montañas, ¿ok? ¿Y luego? Ok, bueno. Dios es poderoso. Esto es solamente una expresión. Es una expresión para determinar el gran poder de Dios y la fe que uno puede tener y la certeza que uno puede tener de lo que Dios puede hacer. De nuevo, la idea de Pablo no es animar a los corintios y a nosotros, animarnos para tener una super fe. ¿Sí? Una super fe que haga cosas impresionantes, que haga grandes milagros o que seamos grandes milagreros. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que si alguien tuviera esa gran fe y también tuviera un gran entendimiento y también profetizara, pero no está en el camino más excelente que es el amor y no va sobre el vehículo apropiado que es el amor, en realidad no es nadie. Todo eso no sirve de nada. Continúa. Y a las lenguas, a la profecía, al conocimiento, a la fe, le añade otro elemento más, que es el altruismo. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Qué tal? Eso fue, mis hermanos, lo que Jesús le dijo a aquel joven rico en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, ¿te acuerdas? Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sí? Y aquí está diciendo Pablo, bueno, si hiciera eso, pero no tengo amor, no sirve de nada. Y después de hablar del altruismo, habla también del martirio. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿qué tal? ¿Eso no te recuerda a alguien del Antiguo Testamento? Me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, quienes no estuvieron dispuestos a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, y eso les implicó que sus cuerpos fueran entregados para ser quemados. Ellos estuvieron dispuestos a eso. Está hablando de entonces ir al martirio. Pero si alguien, que esta ya yo creo es la expresión más grande que alguien puede hacer por Dios o por cualquier causa, ¿no? Dar la vida. Bueno, dice Pablo, si yo hiciera incluso eso, pero no tengo amor, de nada me sirve. A lo mejor me ponen una estatua ahí a la entrada de Tangamandapio, de mi pueblo, ¿no? Aquí está el mártir de Tangamandapio, ¿no? Está bien, pues ya. Pero si no fue en el vehículo del amor y en el camino del amor, no sirve de nada más que para la estatua ahí, en la entrada. Que después los pajaritos van a pasar por ahí, van a hacer sus travesuras, ¿no? Cuando hablamos de amor, pueden venir un sinnúmero de ideas a nuestra mente. Por eso decía que es importante que veamos el contexto dentro del cual está este capítulo 13. Porque cada uno puede pensar y hablar muy románticamente acerca del amor. Y la culpa no solamente es de Hollywood o de Televisa. No es solamente la culpa de TV Azteca, de Telemundo, de Univisión, ni de las películas románticas. Siempre ha habido un concepto errado acerca del amor. Amor como un sentimiento. A las maripositas en el estómago, a eso el mundo le llama amor. Cuando piensan en amor, lo conectan con esas maripositas en el estómago que sentiste cuando viste ahí a tu Dulcinea, ¿no? O cuando viste tú a tu galán, hermana. Pero ¿sabes qué? Las maripositas esas después se van acabando y se va uno enfrentando a la realidad. ¿Y qué ocurre? No, pues ya no siento maripositas y va a ir de mariposita en mariposita en mariposita en esa experiencia sentimentaloide. Pero mis hermanos, siempre lo digo y lo digo con todo respeto y con la honra que me merecen. Aquí tenemos una hermana que su papá ha estado en estado vegetal por 8 o 9 años y su esposa ha estado allí
todos estos años al lado de Él. Pregunta, ¿sentirá todavía maripositas en el estómago? Por supuesto que no es el mismo sentimiento, pero eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de amor. Así que amor no es solamente un sentimiento, amor tampoco es solamente algo carnal, algo pasional, porque ¿sabes qué? Eso también se acaba. Los hombres después ya no pueden funcionar en este asunto, o las mujeres luego tienen problemas, ¿y luego qué? ¿Se acabó el amor? El amor tampoco tiene que ver con algo afectivo, con algo, ay, sí, te quiero mucho, con, ay, sí, no solamente tiene que ver con eso. Ahora, sería un error estar hablando de amor y no definir lo que es amor. ¿Quieres que te defina lo que es amor? El apóstol Juan dice, Dios es amor. Ahí está la definición de amor. ¿Quieres más? La palabra ágape en griego nos dice que se refiere a un amor incondicional. Y esto derriba el asunto del sentimiento, porque el sentimiento está condicionado a cómo se alinean los astros, ¿no? Son reacciones químicas. Es un amor incondicional y esto derriba la idea de algo carnal, porque eso carnal pues puede estar o puede no estar. Igual si no se echó desodorante, pues como que no hay esa conexión, ¿verdad? No conecta el asunto, no arranca, no enciende. Habla de un amor incondicional que tampoco tiene que ver con algo afectivo. Puse un ejemplo también hace un momento. Es un amor incondicional, es un amor desinteresado, que no surge desde las emociones. Ese es el significado de amor, ágape en el griego. Es precisamente el amor con el que Dios nos amó a nosotros. Por eso decía que Dios es amor. Y con ese amor, ágape, nos amó a nosotros. Y a continuación lo describe. ¿Para qué? Para que no quepa duda, para que no quede la menor duda. Y voy a hacer algunas aplicaciones prácticas en el uso de los dones espirituales en la comunidad de los creyentes, con cada una de las descripciones del amor. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. Y no está hablando de esa señora que el esposo es borracho, parrandero y jugador y yo sufro mucho por mi marido. No. Estamos hablando dentro del contexto de los dones en la iglesia. Transmite la idea de soportar con paciencia el daño que nos hacen. Y tú dices, ¿cómo? A ver, ¿no acabas de decir que estamos hablando de dones espirituales en la iglesia? Se supone que en la iglesia todos son santos y todos son buenos y todos son como angelitos. Así nomás les falta su aureolita, sus alitas y su arpita, ¿no? Ya están los hermanitos. Pues, ¿qué crees? No es cierto. Ojalá así fuera, así debería de ser, pero estamos todavía en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado. Estamos todavía con carne, batallando con nuestra carne, con el diablo, con el mundo. Esa es la realidad, ese es el mundo en el que estamos. ¿Y qué va a pasar? Que cuando sirvamos con los dones que el Señor nos ha dado en la iglesia, va a haber algunos quienes nos van a pagar mal, entre comillas. Va a haber algunos quienes no nos van a agradecer por lo que hacemos. Van a haber algunos quienes incluso nos ofendan, haciéndoles un bien, nos van a pagar mal, nos van a hacer un mal. Les vas a dar un pedazo de pan y te van a morder la mano. Eso va a pasar. Y si no te ha pasado todavía, te va a pasar. Así es que si tú estabas pensando hacer uso del don que el Señor te ha dado en la iglesia, para edificación de la iglesia, porque ya me habló el Señor en primera carta a los Corintios y este año le voy a dar respuestas a Dios y voy a servir y todo eso, qué bueno. Pero de una vez te anticipo, y no soy profeta, que pues vas a tener que sufrir por otros hermanos. Es que nunca pensé que los hermanos me fueran a hacer eso. Pues bueno, ahora tienes que pensarlo, porque así es una realidad. El amor, continúa diciendo, es benigno y se traduce también como servicial. Eso es benigno. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Jesús, no crees? Podríamos tomar muchísimos ejemplos, pero ¿para qué vamos tan lejos? Y ahí está Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos. Jesús, el verbo hecho carne, Dios mismo, lavando los pies, tomando el puesto del siervo más bajo y lavando los pies de sus discípulos. Y piénsalo, entre esos a quienes Jesús les estaba lavando sus pies cochinos, estaba Judas, quien le iba a traicionar, y Jesús le lavó los pies, porque el amor es benigno. Y es fácil servir a quienes nos dan una sonrisa, ¿verdad? A quienes nos saludan, a quienes nos dan un regalito. Sí, vente, hermanito, yo te sirvo y que te profetizo, ¿qué más quieres? Te lavo hasta los pies, hermano. Sí, pero ¿qué tal con aquel
quien te volteas y te clava el puñal por la espalda. Ay, ya se está poniendo rudo el asunto, ¿verdad? El Señor Jesús lavó los pies también de Pedro, quien sabía él que lo iba a negar. También. Así que estemos dispuestos a servir, pero también servir a quienes nos hacen sufrir. Continúa diciendo, el amor no tiene envidia. Usando la analogía del cuerpo, ¿tendrá celos la nariz de la boca? ¿Tú qué crees? O sea, suena hasta ridículo, ¿no? Cada uno tiene la utilidad necesaria. O sea, la nariz sirve para oler, la boca sirve para hablar y cada parte del cuerpo tiene su función y no están celosos el uno de la otra. De la misma forma en el cuerpo de Cristo, debemos de gozarnos cuando otro miembro funciona bien, cuando otro miembro trae edificación al resto del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que estamos en el cuerpo, estoy hablando de iglesia local, porque pues con los hermanitos de China, o sea, Iglesia Universal, con eso nos llevamos súper bien. Me gustó como lo dijo Carlos el otro día en el Zoom, ¿no? No, pues con los hermanitos de China, con eso sí, Dios los bendigo. Pero con los de aquí, con los que a veces pasas y ni te saludan. Pues ¿qué le pasa, no? Bueno, pues ahí estamos. Porque si te vas a otra iglesia, también va a haber uno que no te va a saludar, o dos o tres. Y si te vas a otra, algunos ya lo descubrieron. Ya se dieron cuenta que pues no es tanto el cambio de iglesia, sino es la carne. ¿Y qué tiene que hacer uno? Poner sus ojos en Cristo y seguir lo que dice la palabra y ser benignos, ser sufridos y no tener envidia. Entonces estoy hablando de que por ahí algún hermano empieza a funcionar dentro de su don y empieza a funcionar bien y edificar a otros, edificar a más, y es una bendición. Y está por ahí el hermano que pues está siempre atorado, ¿no? Y lo empieza a ver, y empieza a envidiarlo. Y esa envidia es interna y después esta envidia empieza a desencadenarse en muchas otras cosas, en murmuración y muchas otras cosas y termina siendo un desastre, ¿no? Así que deberíamos de gozarnos cuando otro miembro del cuerpo está funcionando bien, en vez de envidiar, gozarnos. Continúa diciendo, el amor no es jactancioso. Jactancioso. Los corintios, a quienes se les dirigió esta carta principalmente, así como también muchos creyentes hoy en día, hacían alarde de sus dones, se jactaban de sus dones y de todo lo que han hecho o habían hecho para el Señor, entre comillas. No, es que yo he hecho esto para el Señor, yo he hecho aquello para el Señor, y es que yo, y es que yo, y es que yo he sufrido, y es que yo, y yo, y yo, y yo. Eso es jactarse de los dones. Decir, yo todo lo que he hecho ha sido con excelencia. Yo todo lo que he hecho ha sido con humildad. Estoy orgulloso de lo humilde que soy, ¿no? Pero Proverbios 27:2 le dice a este que dice estas cosas, alábete el extraño y no tu propia boca. O sea, se lo dice a él, pero también a nosotros que lo estamos escuchando, ¿no? O sea, que sean otros los que hablen bien de nosotros mismos. O sea, no somos nosotros somos pues, los mejores promotores de nosotros mismos. Para mí yo soy el mejor guitarrista. Para mí yo soy el mejor predicador, pero pues dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca. Así que el ajeno y no los labios tuyos. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Nos suena como a sugerencia? No, es mandamiento. Así que evitemos sacar nuestra lista de cosas que hacemos y cómo las hacemos nosotros mismos, ¿no? Continúa diciendo, después de decir no es jactancioso, no se envanece, aunque se parecen, es otra palabra. Y esta palabra es familiar para nosotros en esta carta. Pablo ya les había dicho a los corintios acerca de la jactancia, porque lo que genera la envidia y la jactancia es precisamente esta hinchazón, estar hinchado, estar envanecido. Los corintios estaban envanecidos los unos contra los otros. ¿Qué quiere decir esto? Decía, yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo sí le entiendo a lo que Pablo enseña. No, pues yo soy mejor que tú porque yo sí aguanto los gritos de Apolos. Ese predica bien fuerte, ¿no? No, pues yo soy mejor que tú porque yo sí le voy a Pablo. Pedro es más como de la raza. Él es pescador, él es más de la raza, así que yo soy mejor que todos ustedes. Y otro decía, pues yo ninguno de todos esos, Cristo y yo soy de Cristo. Así es como demostraban ellos esta hinchazón. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ya lo vimos, ¿no? En el capítulo 4. Y el Señor les dijo, a través del apóstol Pablo, ¿quién te distingue?
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, o sea, porque dice, ¿quién te distingue? No, pues nadie. O sea, el Señor pues me distingue, si me ha de distinguir, pues me distingue igual que todos los demás. Porque es el mismo Espíritu que está en mí que el que está en cualquier otro creyente. Así que, ¿quién me distingue? Pues yo, nomás, pues nadie más. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Que sí tengo dones, sí tengo habilidades que Dios me ha dado, pero pues no las generé yo. Fue Dios quien las depositó en mí. Y les dice en el capítulo 4, versículo 7, y si lo recibiste, ¿sí? Pues ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, como si tú mismo lo hubieras generado? Y esa es una reprensión fuerte. Les dice, miren, los ministros les pertenecen, ustedes no son de los ministros les pertenecen a ustedes porque son dones de la iglesia, de Dios para la iglesia, para edificación de la iglesia. Los dones, mis hermanos, no se ganan por mérito alguno. No se consiguen por influencias, son regalos de Dios. Es decir, si alguien dice, pues yo quiero ser pastor, ¿ok? Entonces llego a una iglesia y busco a ver quién es el contacto aquí para que me hagan pastor. Bueno, si usted viene con esa idea, mire, lo voy a desanimar porque la misma palabra nos está enseñando que son dones que Dios da. No es por mérito, ni por influencias, ni por palancas, ni por conexiones, no, es Dios quien lo hace. Y si es Dios quien lo hace, pues no necesita que nosotros andemos buscando el contacto para promovernos y que nos den lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? El mérito entonces es de Dios. Porque si yo soy muy hábil para tener contactos y logro lo que yo me propuse, entonces el mérito ¿de quién es? Mío. Pero cuando dejo que Dios obre, como debe ser, pues el mérito es de Dios y no de aquel quien tiene el don. Versículo 5, el amor no hace nada indebido. Y esta palabra indebido se traduce también como indecoroso, es algo que carece de un adorno. La palabra dice que nosotros hemos de adornar la doctrina, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos con los demás, debe de adornar la doctrina que hemos recibido y la que profesamos. Esta palabra indecoroso se conecta con prácticas indecorosas. En el contexto de los corintios, ¿cómo se veía? Ya hasta ahorita usted sabe bien cómo se las gastaban los corintios. Pues algunos de ellos estaban en fornicación. ¿Qué tal? Uno de ellos a tal grado que había tomado por mujer a la mujer de su padre. ¿Qué tal? Ahí te los encargo, ¿no? ¿Será eso indecoroso o no? Bueno, otros antes de la celebración de la Cena del Señor llegaban con su botellota o sus botellotas y se las aventaban, se las acababan, no compartían con nadie y llegaban a la Cena del Señor ya bien jalados, ¿no? Ya bien borrachos. Otros de estos mismos eran glotones y bueno, muchas otras cosas más podríamos decir, cosas indecorosas que por supuesto pues no adornaban para nada la doctrina de Cristo, pero aún así se jactaban de sus dones. O sea, el hermanito que llegaba borracho al culto, a la celebración de la Cena del Señor, se jactaba porque hablaba en lenguas, o porque profetizaba, o porque hacía cualquiera de estas cosas, ¿no? Y así ocurre en ciertas iglesias en donde se tolera lo indecoroso, solo por mencionar algunos ejemplos de lo que dije, ¿no? En esa categoría. Solo porque algunos miembros son talentosos o son carismáticos, se tolera lo indecoroso. Yo sé incluso de músicos quienes el domingo están en la iglesia, pero ni te les acerques porque huelen a hospital, bien crudotes, porque la noche anterior estuvieron tocando en el bar La Camisa Negra, ¿no? Claro, pero y el pastor lo sabe, y los ancianos lo saben, y todo el mundo lo sabe, pero ay, cómo lo usa el Señor. Cuando ministra, baja la nubecita del Espíritu Santo y se siente la presencia. Ha de ser el tufo que trae el varón, ¿no? El amor no busca lo suyo. Y aquí claramente es una referencia al egoísmo. Ya hemos aprendido en esta carta que no se trata de buscar nuestro propio bien en el matrimonio, en el ejercicio de los dones, sino hay que buscar el bien de los demás. Eso es la antítesis del egoísmo. El no buscar mi propio beneficio, sino el de los demás. Y es que es sumamente peligroso alguien quien tiene algún don visible y que piensa solo en su propio beneficio y no en el de los demás. O sea, en todos los sentidos
es peligroso que alguien piense solo en su propio bien, y no en el de los demás. Desde la persona que llega como visita y llega, bueno, aquí a ver qué me van a dar, a ver qué me van a hacer, a ver qué voy a recibir, y etcétera, ¿no? Esas personas, si no cambian su actitud y no descubren lo que la palabra dice, pues tienen sus días contados en la iglesia. Y de ahí se van a ir hasta que encuentren lo que andan buscando. Por esto, mis hermanos, nosotros lo único que tenemos para dar aquí es la palabra. Si usted viene a buscar la palabra, perfecto. Y si no, si viene buscando algo más, pues en otro lado puede buscar algo más que la palabra, porque aquí tenemos la palabra y desde ahí se desencadenan todas las cosas, ¿no? Pero imagínate alguien quien tiene un don de parte del Señor, que es un don vistoso, que es un don pues así llamativo, y que piensa solo en su propio beneficio y no en el de los demás. Continúa y dice, el amor no se irrita. Tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la ira. Leí una frase acerca de esto y dice así, el verdadero amor impide llegar a límites impropios de ira. ¿Qué tal? Y eso me gustó mucho porque lo ilustra muy bien. Nuevamente, en nuestro mundo de Barney, en nuestro mundo de ositos cariñositos, en nuestro mundo de Disneylandia, pensamos que un creyente y otro creyente nunca se pueden enojar. Bueno, nuevamente, no sé en qué caricatura viste eso o dónde lo aprendiste, pero es que un creyente con otro creyente se pueden enojar. O sea, no se deben enojar, pero es posible que se enojen. Un creyente y otro creyente pueden diferir en asuntos, en opiniones, pueden incluso dejar de trabajar juntos. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, pues chécate en Hechos, como Pablo y Bernabé se separaron. Tuvieron una disputa no pequeña a causa de un asunto secundario y se separaron. Dejaron de trabajar juntos en el ministerio. Es posible eso también. Sin embargo, estamos llamados por la palabra a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es lo que dice Efesios 4:26. Porque cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, es decir, no resolvemos el asunto, dejamos que pase el sol y luego dejamos que pasen como 200 soles, ¿verdad? Ese enojo que empezó por algo insignificante es como una bola de nieve que se va haciendo grande y que te aplasta. Y hablando con el mismo lenguaje bíblico, dice que esa raíz de amargura brota y que contamina. No fue Pablo ni Pedro, fue el autor de la carta a los Hebreos. Dice después, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque es lo que viene después de la ira no resuelta. Viene el rencor, es la amargura, la cual, como dije, estorba, impide que la gracia, el favor de Dios fluya. Así que si el favor de Dios no está fluyendo en nuestra vida, puede ser por esto, porque no hemos atendido Efesios 4:26, hemos dejado que el sol se ponga sobre nuestro enojo con alguno de nuestros hermanos. Y bueno, nos vamos quedando con eso, lo vamos amontonando, y por supuesto que no trae nada bueno, ni podemos ser de edificación en ningún lado. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. El amor no se goza del mal que otro miembro del cuerpo pasa. Por allí ocurren luego en las redes sociales discusiones y comentarios y resulta que está ahí un falso predicador, vamos a dejarlo así, no vamos a subirle mucho el tono, que resulta que se divorció o que lo están acusando de algo y en vez de mejor no decir nada, le echamos más leña al fuego. Y qué bueno, ahora sí que se sepa que era un falso y quién sabe qué. Mis hermanos, ni siquiera nosotros mismos estamos seguros de que esa acusación sea real. Y estoy hablando ya en un caso que a lo mejor dices, bueno, pues no lo dudo, o sea, no se duda, no sorprende. Pues sí, pero no tenemos todas las evidencias en la mano. Así que en vez de gozarnos y decir, qué bueno, deberíamos de más bien mejor quedarnos callados y orar, ¿no crees? Orar por ellos, porque a final de cuentas son almas, ¿no? Que Dios va a juzgar, que Dios va a castigar si es el caso, pero y no nosotros. Por eso dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tampoco es parte de difamaciones contra otro hermano en la fe. ¿Por qué? Porque la difamación es una mentira.
dicha de otra persona, que después otro la abraza y la comunica a otro, pero ya inflada, y el otro le van echando de su cosecha hasta que ya lo que empezó por algo mínimo ya acabó, que era el anticristo, ¿no? Bueno, aquel quien ama no tiene nada que ver con difamaciones contra otro hermano en la fe, ni contra nadie. Más bien, como dice Filipenses 4:8, piensa en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo virtuoso y en todo lo digno de alabanza. ¿Qué tal? Hay bastante tarea para pensar, ¿no? De hecho, hace algunos meses dimos una enseñanza acerca de los malos pensamientos en la serie de los domingos. Y vimos cómo la suspicacia lleva a terribles consecuencias, ¿no? Bueno, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre. En el original se usó la palabra stego, que primeramente significa proteger, significa preservar cubriendo. Eso es todo lo sufre. Es como cuando se arman las balaceras, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que se va la mamá y cubre a los hijos. A veces lamentablemente, ¿no? Estos sucesos acontecen y se ve como hay una balacera y encuentran a los cadáveres y está la mamá encima en las guerras sobre todo, ¿no? Encima de los hijos, encima de los cuerpos de los bebés. ¿Por qué? Porque estaba protegiendo. Bueno, esta es la idea que nos comunica, todo lo sufre. Esta palabra stego significa por ello mantener alejado a lo que amenaza. Eso es, comunica la idea entonces de cubrir al hermano, no de sonsacar el pecado, no de entretener el pecado, sino de cubrir en vez de engrandecer las fallas de otros hermanos, a pesar de que a uno le represente pérdida. Mira, no importa si me ven como tonto, estás bien tonto, no importa. Si puedo yo cubrir a mi hermano, ¿sí? Para que acá, protegiéndolo, pueda hacerlo entender, que me llamen tonto, que me llamen como quieran. Sí, como decía aquel personaje, ¿no? No importa. También implica sufrir por el hermano que está desviado. ¿Qué tal? Esta mañana hablaba con un hermano que me hablaba de alguien quien estaba desviado de los caminos de Dios. Y yo podía escuchar en él un genuino dolor y una genuina tristeza. Y me decía, es que qué mala onda, o sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso es el amor, todo lo sufre. No es gozarnos, sí, lo sabía, no, es sufrir y es llorar por el hermano que está desviado de la fe, por el hermano que está desviado del camino del Señor. Esto nos abre la puerta y nos permite orar, porque cuando estamos con esa actitud de qué bueno, ¿tú crees que esa persona amargada va a orar por ese hermano? Nah, ni ha de orar ni por él, ni por los alimentos, porque la amargura corta la comunión con Dios. La amargura obstruye el favor y la gracia de Dios. El amor, dice, todo lo cree. Y esto nos habla de confianza. Confianza. El miércoles voy a hablar de esto en el servicio online. Y lo hemos hablado también el miércoles pasado. Cómo la vida del cristiano es una vida de fe. Y fe es confianza. El mundo se guía por la desconfianza, por la suspicacia, por la especulación, por el no, a mí no me la hacen. Pero la vida del cristiano es una vida de fe, de confianza, de creer. ¿Cómo? ¿Como un niño? ¿No dijo Jesús? Dijo, es necesario que se hagan como niños para heredar el reino de Dios. Los niños, de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. De aquellos quienes confían y no se guían por la desconfianza. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que ha estado dando vueltas en mi mente respecto a esto desde hace tiempo y está en Job 4:6. Dice, el temor a Dios es nuestra confianza. Eso le dijo un amigo de Job a Job. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Y es sumamente profundo. En la medida que yo temo a Dios, es decir, que yo tengo comunión con Dios, en esa misma medida yo confío en Él. Porque le voy conociendo y voy dándome cuenta de que su voluntad es perfecta, de que a Él no se le escapa nada de las manos, de que todas las cosas ayudan para bien de aquellos quienes le aman. Y entonces le conozco, confío en Él y me guío por esa confianza en Él. Así que con los demás no soy suspicaz, no soy desconfiado, aunque sé, eso no omite la realidad de que puedan traicionarme, de que puedan fallarme, de que puedan incluso hacerme daño, pero mi confianza no está en los hombres, está en Dios. Mi temor a Dios es mi confianza. Pero por otro lado,
mi falta de temor a Dios, mi falta de comunión buena con Dios, es que desconfianza, genera desconfianza. Y ahí tienes al hermanito que desconfía hasta de su sombra. Ay, ¿qué onda con eso? Bueno, eso refleja su débil, mediocre comunión con Dios. Sin embargo, mis hermanos, amar es ver a los demás con los lentes de la gracia. Así fue la primera enseñanza de esta serie. Escúchala, si no la has escuchado. Es verlos a los demás con los lentes de la gracia y no con los lentes de la desconfianza. Porque si nos ponemos los lentes de la desconfianza es bien fácil conectar cosas. Creo que fue ayer o fue hoy en uno de los devocionales que enviamos, que hablaba de esto. Hablaba de cómo a veces nosotros alimentamos, fue ayer, situaciones y nos creamos escenarios y creamos historias y telenovelas de La Rosa de Guadalupe de una situación que ni existe, que ni nada que ver, pero nuestra desconfianza nos guía a hacer eso. Continúa y dice, todo lo espera. ¿Qué significa esto? El amor todo lo espera. Bueno, las hermanitas solteras dicen, no, pues aquí el amor todo lo espera, aquí estoy esperando el amor de mi vida, al príncipe azul. Bueno, acuérdate, estamos dentro del contexto de los dones espirituales, los corintios, la iglesia. En este contexto dice, el amor todo lo espera. Y esto me recuerda algo, más bien me recuerda a alguien. Me recuerda al padre de un joven quien le dijo, papá, es hora de que me des toda mi herencia. Y se la da, y se va, y se da la vida loca acá a lo grande, se acaba todo lo que tenía y termina alimentando cerdos ahí en un chiquero, ¿no? Pero el padre, quien le amaba, lo esperaba cada día. Ahí estaba, se paraba, yo creo que de algún lugar alto, para ver si su hijo desviado regresaba. No fue a buscarlo él, ¿verdad que no? ¿Verdad que no salió de allí y fue a buscarlo prostíbulo por prostíbulo, cantina por cantina, lugar de billar y de póker y de apuestas por lugar? No, simplemente se quedó allí esperando, porque lo amaba. Eso sí, cuando lo vio venir, dice que corrió. Y un hombre rico, así como aquel, un hombre mayor y rico, que corriera era una gran humillación. Sin embargo, él estuvo dispuesto a hacerlo y corrió a su encuentro, porque el amor todo lo espera. No es como que lo dio por perdido y dijo, ya ese hijo perdido. No. El amor todo lo espera, no da nada por perdido. Siempre está a la espera del arrepentimiento del pecador. Siempre está ahí a la espera. Y eso es algo, mis hermanos, en lo que necesitamos trabajar. ¿No crees? Porque es muy fácil para nosotros, al menos para mí, no sé para usted, hablo por mí, es muy fácil dar por perdidas las situaciones. Es muy fácil dar por perdidos los casos. Y, no, ese ya es caso perdido. No, el amor todo lo espera. ¿O no lo amas? No, pues sí lo amo. Bueno, demuestra esperando, no dando por perdido, estando siempre a la espera del arrepentimiento del pecador y estando dispuestos a dar una segunda oportunidad. O una tercera, ¿por qué no? O cuarta, o 7, no te digo, hasta 70 veces 7, ¿qué tal? De aquel quien se arrepiente y regresa. Eso es amor. El amor todo lo soporta. Y no se refiere a soportar como tolerar, eso ya lo vimos, sino transmite la idea de sostener, soportar, sostener. Y es una paciencia activa que lleva a compartir la carga ayudando a otros. Dice la palabra que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. No es, yo mi carga, y yo puedo con ella. Oye, pero estás todo doblado. Dijo, no, pues yo puedo. Bueno, dale chance a otro que te ayude con tu carga. Y tú, no, pues yo mi carga, ya a ver cómo le hacen. No, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así que la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Cuando se le acercó un hombre a Jesús y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tú ya te amas a ti mismo. ¿Qué tal? Esa es la ley de Cristo. Y la demostramos cuando sostenemos la carga de mi otro hermano. ¿Sabes qué, hermano? Ya no puedes, déjame ayudarte. Ok, sí, ¿de veras? Gracias. Y así, eso es cumplir la ley de Cristo. Es tanto soportar como también permitir que soporten y que sostengan mis cargas. Es no solamente decir, estoy mal, sí, estoy mal, ¿y qué? Bueno, pero te quiero ayudar. No, bueno,
es dejarme ayudar yo también. Así demuestro el amor, me dejo amar. Dice el versículo 8, nos habla de que el amor no tiene fecha de caducidad. El amor nunca deja de ser. El amor de Hollywood sí. El afecto, el me caes bien, a lo mejor sí tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? Cuando no eres como yo quiero que seas. Ahí se acaba. Ahí ya no me caes bien. Pero es que no está hablando de caer bien o no caer bien. Qué bueno que el Señor no se guía por ese amor de me caes bien, no me caes bien, porque seguramente yo le caería mal todo el tiempo. Pero el amor es incondicional. Y esto habla de que no tiene fecha de caducidad. Algunos tienen fecha de caducidad para todo. Están, como dije el otro día, van en el autobús con el pie en el estribo. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas cuando te subías a la micro, hermano? No te hagas, hermano. No, yo siempre he tenido mi BMW. No, tranquilo. Cuando te subías a la micro, ¿no? Y te subías a la micro y ya ibas hacia arriba y ya te ibas bajando. Hasta teníamos ya práctica, ¿no? Hasta dándole nos bajábamos, ¿no? Yo hasta cantaba en los camiones, me bajaba con té de guitarra. ¿Qué tal? Bueno, algunos viven así. Para todo ya están con el pie en el estribo. En la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo, en todos lados. Viven así porque están en desconfianza. Pero el amor nunca deja de ser. Ahora tenemos una idea más clara de a cuál amor se refiere, ¿no crees? Es el mismo amor que Dios manifiesta para con nosotros. Un amor santo, como es su carácter, porque Dios es amor, pero Dios es santo. Y el amor que Dios manifiesta es un amor santo, como su carácter. Vivimos en el mundo de lo inmediato, ¿cierto? Todo es rápido. El internet tiene que ser instantáneo, así que más rápido que nuestro parpadeo. ¿No te acuerdas cuando el internet le salían unos cuadritos en el teléfono así que se estaba cargando la imagen? No, ahora es instantáneo. Y bueno, es cómodo, lo instantáneo es cómodo. O sea, es cómodo meter una sopa 1 minuto o 3 minutos y ya tienes tu lonche. Es cómodo, ¿sí? Pero esta idea, esta filosofía de lo inmediato a veces puede contaminar nuestra fe. Los primeros cristianos esperaban al Señor como si fuera a venir ese mismo día. Así vivían los primeros cristianos. Ellos decían, el Señor viene ya esta noche seguramente. Por eso, como ellos vivían esperando al Señor como si fuera a venir ese día, no les era difícil desprenderse de sus propiedades, de sus bienes, de nada. No importa, porque el Señor ya viene. Entonces, ¿yo para qué quiero esta computadora si el Señor ya viene? ¿Sí? Así vivían ellos. Por eso no batallaban para desprenderse de las cosas terrenales. Así también nosotros debemos de tener una perspectiva de la vida desde la esperanza de la gloria, desde la realidad de que el Señor va a venir, porque va a venir, ¿sí sabía? Y puede venir esta noche. O no me diga que usted cree que tenemos que gobernar en el mundo para que el Señor pueda venir. No, la venida del Señor no depende de nosotros, no depende de nosotros. Los dones espirituales, mis hermanos, son importantes, ¿cierto? Son necesarios también, pero no son el objetivo del cristiano. Repito, los dones espirituales son importantes, son necesarios, son útiles, pero no son el objetivo. Hay quienes piensan así, no, cuando yo llegue a hacer X o cuando yo llegue a hacer X cosa, entonces sí ya, no. Cuando llegues a hacerlo, si andas en la carne, igual no vas a estar feliz. Así te pongan a predicar, no vas a estar feliz, porque eso no es lo que nos llena es el Señor, el amor de Dios. Versículo 8, la segunda parte, dice, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Por esto decía que todo camino nos lleva a un destino, y aquí está el destino. Cuando estemos con el Señor, ya sea que venga o que nosotros lleguemos con Él, ya no va a haber necesidad ni de profecía, ni de lenguas, ni de ciencia, es lo que está hablando aquí. O sea, ya no va a ser necesario que se profetice porque ya vamos a estar delante de Él. ¿Qué tal? ¿Cuántos habían pensado en eso? Entonces te fijas que ya los dones no son el objetivo. El objetivo es la eternidad, en donde no vamos a necesitar de dones. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, por estos pasajes se ha suscitado un gran debate y no pretendo hablar ni plantear ese debate
en cuanto a la continuidad de los dones, porque hay quienes aíslan este texto y dicen, ya ves, los dones ya no siguen vigentes, estos dones de profecía, de lenguas, el de ciencia, pues ese no, pero y seleccionan a discreción, etcétera. Pero bueno, solo voy a explicar el por qué nosotros, como casa de oración, creemos que estos dones y todos los dones siguen vigentes, siguen operantes, siguen en operación. Si alguien de otra congregación o alguien quien nos visita piensa diferente, seguimos siendo hermanos, ¿eh? El amor no anda en broncas ni en pleitos. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice. Quienes creen que esos dones ya no están vigentes, interpretan esto de la siguiente forma. Ellos conocían en parte porque todavía no tenían el canon bíblico terminado. Es lo que así lo interpretan ellos. Dicen, los dones ya no siguen vigentes, esos dones, porque ellos no tenían el canon bíblico terminado. La Biblia se estaba escribiendo. Eso es cierto. La Biblia aquí en 1 Corintios todavía no se acababa de escribir. Y mis hermanos, con todo el amor de mi corazón, desde el entendimiento que yo tengo, el uso de sentido común, y lo invito a que piense conmigo. Pregunta, Timoteo, ¿lo ubicas? Timoteo, hijo de Loida y de Eunice, hijo de Eunice, nieto de Loida. Vivió en una era en la que la Biblia todavía no estaba terminada. Entonces, ¿qué? ¿Timoteo es un cristiano como de segunda categoría a comparación de nosotros? ¿Usted qué cree? No. O sea, mis hermanos, hay que utilizar, no porque lo dijo el gran predicador, el predicador más famoso, ya, sí, así tiene que ser. No, o sea, razonemos bíblicamente. Nosotros tenemos la Biblia terminada. O sea, nosotros sí. La pregunta es, ¿todavía conocemos en parte o ya lo conocemos todo? A ver, responde, hermano, responde. Yo sé que lo está procesando, como decía el pastor Raúl, ¿no? La ardilla está corriendo. Sí. Nosotros sí tenemos ya la Biblia terminada, pero a ver, ¿eso significa que ya lo conocemos todo? No, bueno, qué bueno, ya me había asustado, dije, ay, estos hermanos conocen todo. Qué pena, ¿no? No conocemos todo a plenitud. Aunque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, ¿verdad?, en seguir, que es la Biblia, todavía necesitamos de esa profecía que fluye desde la Biblia. ¿Sí me explico? Todavía seguimos necesitando de la interpretación de la Biblia para poder entenderlo, y la prueba es ahora mismo. Usted necesita todavía que yo le explique la Biblia. Yo necesito todavía que me expliquen la Biblia para poderla entender. Y esta profecía fluye desde la Biblia. O sea, yo estoy interpretando la Biblia con la Biblia y usando nuestro razonamiento, por supuesto. Por ejemplo, cuando escuchamos una predicación, recibimos profecía. ¿Dices, en serio? Sí, es así. Es una interpretación que nos redarguye. Es una interpretación que nos reprende. Es una interpretación que nos exhorta. Ese es el propósito de la profecía. Y por supuesto, fluye desde lo que ya está escrito. Y a continuación, Pablo va a traer más luz a lo que significa en parte conocemos, en parte profetizamos. Dice el versículo 11. Esto es clave. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando Pablo para ilustrar esto que acaba de decir. Recordemos que el tema de Pablo no es si los dones cesaron o cuándo van a cesar, etcétera, ¿no? Ese no es el tema de Pablo. El tema de Pablo, ¿cuál es? A los corintios. Acuérdate, ¿cómo les dijo? Yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, esa es la audiencia de Pablo. Y de hecho, él se pone como ejemplo de esta transición entre lo imperfecto y lo perfecto. ¿Lo imperfecto qué es? Pues esa actitud precisamente de pensar como niño, de juzgar como niño, de hablar como niño, de utilizar los dones para mi propio beneficio, de manera egoísta, sin amor. Eso es una actitud de niño, de imperfección. ¿Y lo perfecto qué es? Perfección no es estar libre de error, no, porque el mismo Pablo cometió errores todavía. El mismo Pedro cometió errores y en algún momento Pablo reprendió a Pedro, ¿sí? Está hablando entonces de madurez. Es la palabra teleios en griego. Eso es lo que significa perfección para nosotros. A eso es a lo que se refiere. De hecho, en Hebreos, si usted ya tomó el curso de Avancemos, el discipulado de Avancemos, pues supo esto, ¿no? Que el autor de la carta a los Hebreos les dijo,
Ya dejemos los rudimentos y vamos adelante hacia la madurez, teleios, perfección. Entonces, esto de perfecto, imperfecto, habla de madurez espiritual o de niñez espiritual, inmadurez espiritual. Y es muy útil esta aplicación. ¿Por qué? Porque dijo que el amor es el camino más excelente. ¿Se acuerda? Así terminó el capítulo anterior. Y la palabra camino, la palabra hodos en griego, metafóricamente comunica la idea de una manera de proceder, de una manera de conducirse. Habla de un estilo de vida. Eso es lo que tiene que ver con la palabra camino. Así que es necesario usar los dones con madurez espiritual. ¿Para qué? Para que sean de edificación. Porque si no, en la inmadurez, en el egoísmo, en vez de ser de edificación, es de molestia, raspa, daña a otros, afecta, frena el crecimiento, frena el avance de la obra. Y aunque tengamos la Biblia terminada y vayamos madurando, eso es así y debe ser así, no somos perfectos en todo el sentido de la palabra. De hecho, nadie lo es. El que diga que es perfecto, pues ya cometió una imperfección. Todavía conocemos en parte. El conocimiento de Dios, mis hermanos, es interminable. Lo dijo Pablo también en su epístola a los Romanos. Dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, cuán insondables son sus caminos, inescrutables es todo el conocimiento de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 11. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Y los espejos de ellos no eran como los de nosotros, que entonces está bien brillosito y tampoco no tienes uno en donde te ves más flaquito. ¿Verdad? Yo me veo en ese porque en ese me veo más flaquito, ¿no? Tenemos hasta varios tipos de espejos bien limpios, bien bonitos, ¿no? Bueno, los de ellos no eran así, eran como de bronce, así como tallado y se veían pues no muy bien, no muy claramente. No representaba la realidad, ¿no? Estar conscientes de esto, mis hermanos, de que todavía vemos como en espejo a comparación del conocimiento interminable de Dios, es bueno. ¿Por qué? Porque nos enfoca nuevamente en el destino. Dice, mas entonces, o sea, ahora vemos por espejo, pero entonces, cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. O sea, ya va a ser, ya, perfecto, ahora sí. Ahora conozco en parte, pero entonces, dice Pablo, conoceré cómo fui conocido. Nosotros podemos leer la Biblia, tú puedes leerla y leerla y leerla y estudiar acerca de cómo el Padre nos ve. O sea, eso es un tema, mis hermanos, impresionante. O sea, yo me veo a mí mismo y digo, no, sí, falta mucho que mejorar, mucho que cambiar, mucho que llevar ante el Señor, mucho a qué renunciar, etcétera. Y espero que tú también no me dejes solo en esa, ¿no? Yo lo veo, pero ¿sabes algo? Dice la palabra que Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿No te parece maravilloso eso? De tal manera, eso no quiere decir que podemos pecar y hacer lo que sea. No. Más bien eso nos debe de guiar a una vida de adoración, de humillación, de gratitud, porque el Señor no me ve a mí, el pecador, que sigue regándola, que sigue haciendo lo que no debe hacer, como decía Pablo, que sigue dejando de hacer aquello que sí debe hacer, y así sucesivamente, y ve a Cristo. Y así el Señor nos voltea a ver, y ve a Cristo, y atrás estamos nosotros escondidos. ¿No te parece maravilloso eso? Bueno, eso es un tema interminable, difícil a lo mejor de digerir ahorita a esta hora de la noche. Y podemos, pues, entenderlo. Sin embargo, no lo alcanzamos a entender a la perfección. Y Pablo al menos lo reconocía. Sin embargo, cuando le veamos cara a cara, se va a correr el velo de nuestros prejuicios, de nuestras incapacidades intelectuales, etcétera. Y el Señor nos va a revelar ese misterio y todos los misterios. Así que si ahora tú no entiendes algo, es que no entiendo esto y esto otro, no lo entiendo. Ok, bueno, tranquilo, ocúpate de lo que sí entiendes y si lo estás obedeciendo o no. Lo que no entiendes, déjalo ahí por un ladito y después lo puedes retomar. No, todavía no lo entiendo, porque vuélvelo a dejar. Pero lo que sí te garantizo es que cuando estés delante del Señor y estemos delante del Señor, ese y cualquier otro misterio nos va a ser revelado, lo vamos a entender y vamos a entrar en modo wow. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
Estos tres, pero el mayor de ellos es que el amor. En este tiempo, antes de que venga lo perfecto, de que estemos cara a cara con el Señor, de que conozcamos cómo hemos sido conocidos, en este tiempo necesitamos fe. ¿O tú qué crees? Necesitamos fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos ver al Señor, o sea, esa es una muestra de fe. ¿Quién dice yo hoy en la mañana vi al Señor? Nadie podemos decir eso. Y el que diga, pues como decía el pastor Raúl, se fumó uno así de este tamaño. No lo podemos ver. Tampoco sabemos cuándo va a volver, aunque hay algunos quienes pues dicen, sí, va a venir tal día a tal hora porque ya esto, con esto en su ecuación y nos da tal día a tal hora. Bueno, la verdad es de que nadie sabemos cuándo va a volver, pero creemos que le veremos. Eso es fe. Pero creemos que va a volver, al menos yo lo creo y espero que usted también lo crea. Eso es fe. Es creer que le voy a ver, es creer que va a volver. Eso es fe y eso es solo un ejemplo de fe. En este tiempo necesitamos también esperanza, porque dijo la fe, la esperanza, porque no basta solo con creer de manera intelectual, porque hay quienes creen y dicen, no, sí, Jesús va a volver, y te sacan todo el libro de Apocalipsis y todas las profecías de Daniel y todo, sí lo creen. La pregunta es, ¿lo están esperando? ¿Qué tal? Mira, te pongo un ejemplo. Tu vuelo dice Monterrey, hay varios de Monterrey aquí. Sales de Monterrey a las 7 de la mañana y tú dices, lo creo, pero estás dormido a las 7 de la mañana en tu casa. ¿De qué sirve que lo creas si no te estás subiendo al avión? Si no estás en la sala de espera a la hora que llamen a tu grupo para que entres al avión. O sea, es lo mismo. Podemos creer intelectualmente que el Señor va a volver. El asunto es si le estamos esperando, y eso se ve. O sea, hay quienes creen en la segunda venida del Señor, hay quienes dicen que lo esperan, pero sus vidas reflejan lo contrario. Sus vidas demuestran como que no creen que va a regresar, como que no lo están esperando. Dice Romanos 8:18, no basta solo con creer, hermanos, es necesario esperar. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así habla alguien quien tiene fe y tiene esperanza. Tengo la certeza, lo tengo por cierto, no hay duda alguna de que todo esto que estoy viviendo ahora, porque es bien fácil decir que tenemos fe y esperanza cuando todo va bien, pero cuando hay aflicciones, ¿podemos decir acaso, tengo por cierto, tengo fe y esperanza en que esto que estoy viviendo ahora no se compara con lo que va a venir, con la gloria venidera? Y no estoy hablando de que siempre vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Como cantaban por allá en los 80s. Sino estamos hablando de esa gloria venidera, la gloria de Cristo que se va a manifestar sí o sí en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo necesitamos fe, necesitamos esperanza, pero en este tiempo también necesitamos amor. Y esto lo hemos visto. Primera de Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y no tengo que repetir todo lo que dije ya del amor, ¿verdad? Todo. ¿Dice algunas cosas? No. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ese amor del que hablamos. Todo implica, mis hermanos, nuestro estilo de vida. Todas vuestras cosas. Nuestro estilo de vida debe de emanar desde el amor de Dios, el cual ha sido depositado en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor que nosotros recibimos nos da la capacidad de amarle y de amar a nuestro prójimo. Y por eso tiene sentido, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¡Ay, es que no puedo! Entonces el amor de Dios no está en ti. ¿O no tienes al Espíritu Santo? Bueno, hay que experimentar el amor de Cristo en nuestros corazones. Por eso el Señor constantemente nos manda a amar a nuestros hermanos. Y está en imperativo. El Señor, mis hermanos, es sabio. ¿Cuántos lo creen? O sea, el Señor nos dice, ama a tu prójimo. Y nos dice porque podemos hacerlo. El Señor no nos pide cosas imposibles. No es como a veces nosotros, que les decimos, ay, hijo, ¿por qué no te portas como tal? Imposible, pues no le has enseñado. No le has dado el ejemplo. ¿Cómo esperas que se porte de una manera que tú no le has enseñado y que tampoco le has dado el ejemplo? Pero Dios no es así. Dios nos dice, ama a tu prójimo, pero Él ya nos amó a nosotros primeramente. Ámame con todo tu corazón, pero Él nos amó primero a nosotros.
De todos estos, mis hermanos, fe, esperanza y amor, yo te pregunto, para terminar, ya es el examen final, de fe, esperanza y amor, ¿cuál va a prevalecer en la eternidad? Perfecto, tienen 10 todos, palomita, estrellita. Vamos a habitar eternamente con Dios, quien es amor. Así que, amémosle a Él, podemos decir. Si vamos a habitar con Él, pues vale más que ponga mi énfasis en el amor. Por eso el amor es el vehículo sobre el que van los dones. Por eso el amor es el camino sobre el que van los dones. Es en donde debemos de enfatizar, amándole a Él, amando a nuestro prójimo. Así que transportemos esos dones que tenemos en el vehículo del amor y llevémonos en el camino del Señor. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, la cual no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Tu amor, el cual, Señor, manifestaste como cantábamos, dando a tu Hijo para que pagara el precio que nosotros merecíamos pagar. Y así todo aquel quien confía, quien descansa en eso, en el sacrificio de tu Hijo, tiene vida eterna. Y Señor, queremos vivir nuestras vidas así y hacerlo todo con amor, como decía la primera carta a los Corintios también, en el capítulo 16. Todo, Señor, queremos hacerlo con amor. No sentimentalmente, sino con una decisión. Podemos ver ahora la verdadera dimensión del amor, que no es voy a esperar a ver si lo siento, sino es decido amar. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de mis hermanos y que lo que yo no haya podido explicar correctamente, que tu Espíritu Santo les ayude a que haga clic en sus corazones, a que caiga la moneda dentro y que ellos tomen esa decisión. A partir de hoy voy a amar a mis hermanos. A partir de hoy voy a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y desde allí poner a disposición de otros en la iglesia lo que he recibido por gracia. Tú dijiste, den de gracia lo que han recibido de gracia, y así queremos hacer, Señor. A lo mejor no es muy impresionante el don que yo he recibido de ti, pero lo he de poner al servicio de otros para edificación de tu cuerpo. Que así sea, Señor, y que podamos cada vez más ir madurando, cada vez más ir pareciéndonos más a ti, en amor, en servicio, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Podamos, Señor, ser llamados hijos tuyos de verdad. Que así sea, Señor. Sigue obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, por los dones que has depositado en ellos, porque nos edifican, porque nos enriquecen. También queremos nosotros ser recíprocos y dar a otros también de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te agradecemos por un día más, por una reunión más en la cual hemos recibido tu bendición. Muchas gracias, Jesús. En tu nombre te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.